Amada Iglesia, paz a vosotros, a la Iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Con bien, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, por la bendición que nos das en este día de poder tener estos momentos, Señor, en los cuales nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu voz por medio de la Escritura. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder tener estos medios, Señor, para poder compartir tu mensaje. Te agradezco por la vida de mis hermanos y aquellos que han de conectarse a esta transmisión o ver el video posteriormente. Señor, bendíceles y que la palabra, Señor, que pueda ser compartida sea de bendición, Señor, para sus vidas. Te ruego, bendito Padre, que bendigas a cada familia de la iglesia, Señor. Conoces las necesidades, Señor, que hay en las diferentes familias. Te ruego, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos y que esta palabra, Señor, sea de bendición para quienes puedan escucharlo. Señor, te ruego que nos hables, Señor, por medio de la Escritura, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Por Jesucristo te rogamos todo esto, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie de temas que tienen como título esta serie La salvación es de Dios. Y en esta ocasión estudiaremos la tercera parte de esta serie de temas, hablando de la naturaleza de la elección. Recapitulando un poco, hermanos, los primeros temas, el primero que vimos tiene que ver con la incapacidad del hombre. Vimos la situación a la luz de la Escritura, ¿verdad? Lo que la palabra dice acerca de nuestra condición humana, de la condición del hombre, el pecado y la muerte, el separado de Dios, el no querer buscar a Dios, esa naturaleza, ¿verdad? Que ya también nuestro hermano Arturo a mediodía nos compartió con el tema del hombre natural. El tema de hace 8 días, hermanos, hablábamos de la elección de Dios, ¿verdad? Dios hace una elección y vamos a recapitular a partir de ahí acerca de la elección de Dios, cuál es la naturaleza de esa elección. Voy a compartir con ustedes, hermanos, esta presentación. La serie tiene este título, ¿verdad? La salvación es de Dios. Y estamos viendo a la luz de la Escritura esa salvación y la elección que hace Dios, ¿verdad? Voy a hacer un resumen, hermanos, de lo que vimos el sábado pasado acerca de la elección, ¿verdad? Y vimos que los propósitos de la elección, vimos qué se refiere elegir. Elegir es seleccionar de entre dos o más, ¿verdad? Hacer una elección o una selección de uno o más, ¿verdad? Dentro de un grupo. Al hablando de Dios, vimos que la elección es de Dios, ¿verdad? Dios hace una elección y vimos los pasajes que nos hablan de los tipos de elección que ha hecho Dios y que nos muestra la Escritura. En este punto, hermanos, vemos los tipos de elección. En la Biblia encontramos casos diversos de personas que fueron elegidas por Dios para algún propósito en especial. Vemos que en la Escritura nos muestra diferentes tipos de elección que ha hecho Dios, ¿verdad? Los voy a mencionar brevemente y eso lo vimos el sábado pasado, hermanos, y también, perdón, en esta plataforma se encuentra este video anterior. El primer punto que vimos, hace una elección Dios
de Israel como nación especial, ¿verdad? Lo vemos registrado en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. También vimos, ¿verdad?, la elección que hace Dios de los levitas para esa función del sacerdocio. Lo vimos en Deuteronomio 18:5. Hace una elección en general de Israel como nación, como pueblo. Hace una elección de los levitas dentro de esa nación, ¿verdad? Escoge a los levitas para el sacerdocio. Otro tipo de elección que hemos visto, ¿verdad?, para ser profeta de Dios, es otra elección más que Dios hace, ¿verdad? Vimos el caso de Jeremías, ¿verdad? La elección que incluso antes de que fuese concebido, antes de que fuese formado en el vientre de su madre, antes ha sido escogido de parte de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, Jeremías 1:5. Otra elección que vimos, ¿verdad?, la elección de salvar a la humanidad en Cristo Jesús. Es una elección de parte de Dios. Otra elección es la de María, ¿verdad?, como madre de Jesús. Y otra elección más que vimos es la de ser apóstoles. Los apóstoles son elegidos por Cristo Jesús para ese propósito. Entonces, lo que vemos en estos pasajes, vimos hace 8 días, es la elección de parte de Dios. Dios escoge, ¿verdad?, en diferentes momentos, y vimos esas elecciones que a lo largo de la Escritura vemos que ha hecho Dios. Ahora bien, también hablamos del propósito de esa elección, hermanos. Dios ha hecho una elección con un propósito. Y voy a mencionar brevemente lo que vimos hace 8 días. Hace una elección para salvación y vida eterna, segunda de Tesalonicenses 3:15. Ese sí me voy a permitir, perdón, leerlo, hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice: mas nosotros debemos dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. De que Dios os haya escogido, es las palabras a los tesalonicenses. Entonces, esa elección de parte de Dios es una elección que Dios hace de un grupo, ¿verdad?, con el propósito de la salvación y de la vida eterna. Esa elección también tiene que ver con ese grupo elegido. No es para permanecer en tinieblas o en pecado o en maldad, sino elección para santidad y buenas obras, para salvación y vida eterna, y también para santidad, para ser santos y hacer buenas obras, las cuales han sido preparadas, ¿verdad?, desde antes de los tiempos. Otra elección, hermanos, es que no vimos hace 8 días, la voy a mencionar, hermanos, es una elección para predicar el Evangelio. Mas vosotros sois, dice la palabra, linaje escogido. Vean la palabra que aparece de elección, de que son escogidos por Dios. Vosotros sois linaje escogido, elegido por Dios, real sacerdocio, gente santa, como vimos en estos 2 primeros puntos, pueblo adquirido. ¿Con qué propósito? Lo podemos ver en el último punto: para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Entonces podemos resumir en estos 3 puntos, mis hermanos, ese propósito de la elección. Vimos entonces, Dios hace una serie de elecciones, escoge a un pueblo, de ese pueblo hace una elección de los levitas para servir al sacerdocio, escoge a María como madre de Jesús, escoge al mismo Jesús, ¿verdad?, para ese medio de salvación, se hace la elección de los discípulos, y el propósito, hermanos, en el caso de la elección para salvación, que es el aspecto que vamos a tratar en esta serie de temas, tiene el propósito de la salvación, precisamente de vida eterna, e incluye evidentemente la santidad y las buenas obras, y predicar el Evangelio, anunciar las virtudes de aquel que ha llamado de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte en la que nos encontrábamos, recordando el primer tema, ¿verdad?, la incapacidad del ser humano, de las tinieblas, nos ha trasladado a su luz admirable, para santidad, para buenas obras, para salvación. Ese es el pequeño resumen, hermanos, de lo que vimos el sábado pasado acerca
de la elección de Dios. Escogidos por Dios fue el título del tema, ¿verdad? Ahora bien, el tema que vamos a considerar en esta tarde, hermanos, que quiero compartir con todos ustedes, es la naturaleza de esa elección. Vamos a hablar de la elección que hace Dios y cuál es la naturaleza de esa elección. Desde luego a la luz de la palabra, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Escritura dice y yo les pido, hermanos, que todo puedan tomar nota, ¿verdad? En un momento dado pueden pausar el video, ver en la Escritura y el propósito es ese, hermanos, que ustedes puedan ver en la palabra lo que la Escritura dice, ¿verdad? Poner en todo caso en tela de juicio lo que este servidor les diga. Lo más importante es que usted vaya a la Escritura y que vea todos estos textos que vamos a ver y vea lo que la Escritura dice acerca de este tema. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. ¿En qué se basa entonces la elección de Dios? Hemos visto que Dios hace la elección. Ponía yo este ejemplo, hermanos, que ocupamos en la gramática, en el español. Dividimos el enunciado en sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? O las partes de la oración. Al hablar de la elección, hermanos, vemos que el sujeto, vimos en los textos pasados, el sujeto de la acción es Dios. Dios hace una elección, ¿verdad? Eso es lo que dice, no es, y vamos a ver ahorita, no es el hombre el que hace la elección, realmente es Dios el que hace el sujeto de esta oración, quien hace la elección. Ahora, ¿en qué se basa Dios para esa elección? ¿En qué se basa esa elección de Dios? Vamos a ver, ese es el punto, la naturaleza de esa elección. Algunos han llegado a creer que la naturaleza de la elección, hermanos, ha sido basada en el conocimiento previo que Dios tenía de las personas, de lo que Él vio en su corazón. Vamos a poner ese punto. ¿Recuerdan el primer tema, hermanos, de esta serie? Hablábamos de que hay una diversidad de perspectivas en este punto, ¿verdad? Y vamos a contemplar algunas de esas perspectivas y ver lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Una perspectiva, hermanos, es que dicen, bueno, sí, Dios hace una elección, pero esa elección se basa en que Dios ve algo en los hombres, ¿verdad? Y por eso los elige. Eso es a grandes rasgos lo que dice esta postura, hermanos. Repito, esto es solamente una postura que queremos compartir para conocer, ¿verdad? Entonces, regreso a la diapositiva. Algunos han llegado a creer que al decir que Dios hace una elección, esa elección se basa en que Dios, conociendo todas las cosas, sabía de antemano lo que había en el corazón, ¿verdad? Pero esto, dice la diapositiva, hermanos, nos deja con que Dios escoge salvar, por así decirlo, esta expresión, a los mejorcitos, ¿verdad? En esa idea, hermanos, en esa forma de pensar de que Dios escoge sabiendo lo que hay en el corazón de antemano, nos da esa consecuencia, ¿verdad? De esa lógica. Pensar que, bueno, entonces Dios escoge a los mejorcitos, a los que son más, los que tienen mejor corazón, por así decirlo. Ese es un argumento, hermanos, que vamos a ver, que la contraparte es que, bueno, entonces no salva a los de corazón malo. En esta teoría, el pecador no se salva, porque Dios escoge, según esta lógica, Dios escogería a quien ve el corazón y ve un corazón bueno. Entonces, como sabe que ese hombre va a ser bueno, pues entonces lo elige. Vean, hermanos, que ese pensamiento o ese argumento pues no tiene mucha lógica, ¿verdad? Además de que se queda fuera todo aquel que no es bueno. El problema de esta argumentación, hermanos, es que vemos en la Escritura es que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Ese es lo que dice la Escritura y que, bueno, tira abajo esta perspectiva. Otros dicen, hermanos, que Dios previó a los que iban a creer en Él, ¿verdad? Y en eso basó la elección, con ese conocimiento. Una postura similar a la anterior dice, bueno, Dios desde antes previó y sabía quiénes iban a creer en Él y como sabía que iban a creer en Él, por eso los escogió. Vean, hermanos, que así como lo expresamos, pues no tiene lógica, ¿verdad? Esta interpretación dice basada en la palabra presciencia,
que se encuentra en 1 de Pedro 1:2, y a los que antes conoció, de Romanos 8:29, aunque de pronto pareciera lógica, cuando lo vemos a la luz de la palabra, hermanos, se queda sin fundamento, ¿verdad? Quizás nosotros hemos escuchado, hermanos, o incluso afirmado esta postura. Bueno, Dios escogió porque de antes sabía quién iba a creer en Él, y como sabía que iba a creer en Él, entonces lo escogió. Vean que así presentada, hermanos, esa postura pues no carece podría parecer lógica, pero carece de fundamentos, hermanos, por lo menos en dos razones. Lo vamos a compartir. Dice la primera razón, hermanos. Primeramente tenemos que la Biblia nos dice que Dios escogió para salvación. Eso es lo que acabamos de leer. Dios escoge para salvación. Pero si el hombre puede llegar a creer, hermanos, para ser salvo sin ser escogido, entonces el punto es, ¿para qué escogerlo? ¿Verdad? Está de más. Esta interpretación de la fe prevista destruye la doctrina de la elección, haciéndola innecesaria. Entonces, si en esa lógica, hermanos, voy a tratar de explicarlo en esa lógica, Dios de antemano sabía quién va a creer, y como sabía que va a creer en Él, entonces lo escoge. El punto es, si ese hombre, ¿verdad?, ya iba a creer en Él, ¿para qué es escogido? ¿Verdad? Vean, no tiene lógica. Lo que vemos en la Escritura, los pasajes que hemos visto y los que veremos a continuación, dice que Dios escoge para salvación. El propósito de la elección de Dios es de que ese escogido sea salvo, ¿verdad? Entonces ese punto, hermanos, pues echa abajo esta interpretación. En segundo lugar, ya hemos visto en la primera parte de esta serie que la caída del hombre, hermanos, fue tan devastadora para la humanidad que les dejó, lo vimos, ¿verdad?, la primera sesión, los dejó bajo el total dominio de Satanás, con el dominio de la carne, con el dominio del pecado, esclavos, muertos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Todos esos pasajes, ¿verdad?, nos hablan de esa realidad tan devastadora en la que vivimos como seres humanos de forma natural. Tal es así que ningún hombre ha buscado a Dios, no porque no haya querido, hermanos, sino porque no ha podido, ni puede porque vive ciego a las cosas espirituales. Eso lo estamos viendo también con nuestro hermano Arturo, ¿verdad?, en El hombre natural. Creo que no se alcanza a ver. Ahí está. Entonces, ese es el punto, hermanos. La realidad del hombre es que la caída del hombre fue tan devastadora que el hombre quedó por completo dominado, esclavo del pecado, ¿verdad? El esclavo no tiene un poco de libertad, es completamente subyugado a esta realidad. No quiere buscar las cosas de Dios, pero tampoco puede, dice la Escritura. Ya vimos esos pasajes. Esta es la situación, la realidad del hombre, hermanos. Entonces, vean, a la luz de la Escritura, todos estos pasajes nos van mostrando que Dios hace una elección, y estamos viendo entonces cuál es la verdadera naturaleza de esa elección. Dice Romanos 3, hermanos, versículo 10 al versículo 12, ya lo mencionamos antes. Como está escrito, esta es la cruda realidad, hermanos, a raíz de la revelación de Dios al hombre, que es la Sagrada Escritura. La palabra de Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, el 100%, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Esa es la realidad, hermanos, del hombre, ¿verdad? Y desde esa realidad vamos a partir. Es bien importante, hermanos, profundizar en esa realidad del hombre. El hombre no puede hacer nada, está muerto. Y un muerto, hermanos, pues no puede hacer nada por sí mismo. Un muerto no puede mover sus manos para comer y alimentarse y darle nutrientes a su cuerpo, hermano. No tiene energía, no tiene, sus músculos están atrofiados, no puede hacer nada. El hombre no puede hacer nada por su salvación, no puede hacer algo para buscar a Dios, no puede hacer lo bueno, ¿verdad? No hay ni siquiera un
un justo o alguien que se salve de esta condición. Si esto es así, hermanos, entonces, como estos versos que estamos considerando, como podemos suponer entonces, si esto es así, ¿cómo podemos suponer entonces que el hombre podía buscar a Dios, hermanos? Si creemos por completo, ¿verdad?, que la Escritura es revelación de Dios y que es verdad, estos versos nos dicen, hermanos, que entonces ninguno buscó a Dios. Nadie busca a Dios. Eso es lo que dice la Biblia de forma clara, hermanos. No podemos suponer otra cosa más que lo que la Escritura dice. Y repito, la Escritura dice ese punto, hermanos. Ninguno buscó a Dios. Queda claro entonces que esto es imposible. Es imposible que el hombre de forma natural busque a Dios o desee buscarle. El hombre sin Dios, hermanos, no está simplemente enfermo, sino que está muerto, hermanos. La realidad del hombre a raíz del pecado original, ¿verdad?, de Adán, de Eva, a raíz de esta situación de pecado, el hombre no está enfermo o medio sano, hermanos. El hombre está completamente muerto, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces, hermanos, el hombre no puede elegir a Dios. No puede, hermanos, no lo busca. Ninguno buscó a Dios. La naturaleza de esa elección que estamos viendo es que esa elección es de Dios y se basa no en que el hombre iba a creer, creería, hermanos. El hombre es incapaz de creer si es que Dios no hace algo por él. Dios tiene que hacer algo, hermanos, y Dios hace algo por la humanidad. Por otra parte, dice, supongamos que el hombre pudiera de sí mismo, hermanos, buscar a Dios y hacer lo bueno. Si esto fuera cierto, entonces el hombre no fuera el escogido, sino que fuera Dios el escogido y el hombre quien escoge. Esa es la lógica, hermanos. Si el hombre fuera bueno y el hombre escoge a Dios, entonces el escogido es Dios, no el hombre. Espero explicarme, hermano. Si el hombre fuera bueno y el hombre está en condiciones de poder escoger y escoge a Dios, el que es escogido es Dios, ¿verdad? No el hombre. Lo que nos van mostrando los pasajes es que el hombre no puede escoger, hermanos, no busca a Dios, está muerto, ¿verdad?, en sus delitos y pecados, y es Dios quien escoge de entre ese mundo perdido. Dios hace una elección para salvación, de tal forma que esos escogidos tienen ese nombre precisamente, ¿verdad?, de escogidos. Estaríamos entonces en una situación donde Dios nos dice: yo te escogí, y pudiéramos contestar sí, pero solo porque yo te escogí primero, ¿verdad?, en esa lógica. Vean que no tiene sentido, hermanos, a la luz de la Escritura. Sin embargo, a veces, hermanos, en la práctica nosotros pensamos eso, ¿verdad? Nosotros escogimos a Dios. Cuando vamos viendo la Escritura es que Él hace esa elección de los que han de ser salvos. Tal cosa, hermanos, no es solamente absurda, si lo vemos en el argumento anterior, porque en esa lógica Dios sería el escogido y nosotros quienes escogemos, ¿verdad? Entonces, este argumento, hermanos, no es solamente absurdo, sino completamente antibíblico. Una de las razones por las cuales el que ha sido escogido cree es porque ha sido capacitado por Dios para eso. Es decir, lo que vamos viendo, hermanos, es que Dios hace una elección, y esa elección es para que es escogido, hermanos, pueda creer, y es capacitado por Dios para creer. La fe, vamos a estar viendo, hermanos, es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? Y Dios capacita incluso para eso. De otra forma, tampoco podría creer. Dice primera de Juan, hermanos, 4:19, si puede buscarlo en su palabra. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice claramente, hermanos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros podemos, o respondemos ese amor, podemos amarle a Él, hermanos, porque Él nos amó primero. Él da el primer paso. El hombre está muerto en su condición, en su incapacidad humana, en su incapacidad de muerte, hermanos, en sus pecados. Dios da el primer paso, ¿verdad? Dios hace esa elección. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Dice claramente, hermanos, en el Evangelio según San Juan, vean cómo es muy claro, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí. Es sumamente claro, hermanos. Dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él se los dé. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. Entonces, cuando estos argumentos que parecieran lógicos, hermanos, vamos a la Escritura es muy clara, hermanos. Y vean qué tan claro es. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a vosotros. Queda muy claro entonces, hermanos, que fue Dios quien hizo la elección y no nosotros, no el hombre. Es Dios quien escoge, hermanos. Dice por ahí una frase de algún teólogo, Dios es el que busca, nosotros somos los que huimos, ¿verdad? Él es el que busca. Dios es quien escoge, hermanos, y no es de otra manera. El punto, hermanos, o la pregunta siguiente es, ¿por qué entonces escoge Dios al hombre? El primer punto, hermanos, que podemos tener de partida entonces es que Dios hace una elección, el que escoge es Dios, no el hombre, ¿verdad? Dios escoge al hombre. La pregunta que vamos a tratar de ver entonces es, ¿por qué escoge Dios al hombre, hermanos? Dios escoge al hombre, dice simplemente, porque lo ama, de acuerdo a su voluntad. No ha habido nada en el hombre, hermanos, como hemos visto en estos pasajes anteriores, no hay nada en el hombre que le recomiende delante de Dios. Vimos también el pasaje, ¿verdad?, del profeta, las mejores obras del hombre son como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay nada, hermanos, en nuestra naturaleza que nos recomiende por nosotros mismos delante de Dios. El hombre siempre ha buscado hacer lo malo. Está en nuestra naturaleza de continuo, dice, solamente el mal. Pero Dios, hermanos, en su misericordia y su amor, escoge al hombre. No es por lo que alguien diga hacer, hermanos, no es por lo que alguien diga que hace, sino es por la misericordia de Dios. No es por lo que yo diga que soy o no soy, no es por lo que yo diga que haga o que deje de hacer, es porque Dios es misericordioso, hermanos, para con el hombre. Nada de lo que nosotros podamos hacer realmente nos recomienda delante de Dios, a la luz de estos pasajes que hemos comentado, hermanos. Dice el versículo 16 de Romanos 9, hermanos. Vean qué clara es la escritura cuando vamos a buscar luz en este sentido, hermanos. Así que no depende, hermanos, del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es contundente el pasaje, ¿no? No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Perdón, me adelanté. Sigo leyendo, hermanos. Estamos leyendo. Perdón, se me adelantaron unas diapositivas. Aquí partimos. Ve a Romanos 9:16, la que sigue entonces. Si hubiera algo, hermanos, en nosotros, si hubiera algo en el hombre que de alguna manera haya movido a Dios para ser escogido, para escogerlo para salvación, en realidad eso sería la incompetencia, la necedad, la incapacidad del hombre, ¿verdad?, para funcionar aún dentro del mundo. Si a veces decimos, ¿verdad?, algo debió haber visto Dios en nosotros. A la luz de estos pasajes, hermanos, realmente lo que Dios ve en nosotros, en sus ojos de misericordia, de amor, es nuestra incapacidad de poder hacer algo, ¿verdad? Y eso le conmueve, le llena de amor por su criatura y hace esa obra de salvación. Lo que hay de nosotros, hermanos, de lo que Dios ve, es esa incapacidad que tenemos, hermanos, esa maldad, y de ahí, hermanos, en su misericordia nos salva, nos saca, ¿verdad?, de las tinieblas. Dice el versículo que también leímos anteriormente, no nos saca de la luz, hermanos, no nos saca de lo bueno, nos saca de las tinieblas
a su luz admirable, es lo que dice el pasaje. No nos saca de la luz a la luz, nos saca de las tinieblas, de la oscuridad, de la incapacidad, hermanos, a su luz admirable. Ahora vamos a este texto, hermanos, primero a los Corintios. Si lo puede tener, hermanos, a la mano, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25 en adelante. Voy a leer aquí en pantalla, hermanos. Dice el versículo 25: porque lo insensato de Dios, dice la versión antigua, hermanos, porque lo loco de Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En nuestra realidad, dice Pablo a los Corintios, vean su vocación, no es que muchos seamos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Versículo 27: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Voy a hacer la pausa, recapitulo, hermanos, y regresamos a este punto. Dios hace diferentes elecciones, ¿verdad? Nos muestra la luz de la palabra. En este punto de la salvación nos muestra que la Escritura, que Dios es quien escoge, no es el hombre quien escoge, es Dios quien hace una elección. En esta naturaleza de esa elección vemos que esa elección, hermanos, no se basa en los atributos del hombre. Al contrario, lo que ve Dios en el hombre es esa incapacidad que tenemos humanamente, hermanos, para hacer algo por nosotros mismos, que nos recomiende delante de Él. Y dice este versículo 27 de 1 Corintios 1, hermanos, que lo necio del mundo es lo que escogió Dios. Eso dice, hermanos, le pido que lo vean la Escritura, ¿verdad? Lo veamos. Es lo que dice la palabra. Lo necio del mundo escogió Dios con el propósito de ¿qué? Dice, hermanos, para avergonzar a los sabios. Regreso el versículo anterior. Lo insensato, lo loco de Dios, dice, es más sabio que los hombres. Lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y esa elección que Dios hace no es de lo mejor del ser humano, sino dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para humillar, por así decirlo, o avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, hermanos, escogió Dios. Lo débil. El criterio que ocupa Dios en su elección, hermanos, no es lo más fuerte. No es como el ejemplo que ocupábamos hace 8 días. Nosotros cuando hacemos humanamente, jugamos el deporte del fútbol, ¿verdad? O cualquier otro, y hacemos una elección, vamos a escoger del grupo, ¿verdad? Vamos a escoger cada equipo. Nosotros escogemos, hermano, pues el que corre más rápido, el más fuerte, el más goleador, etcétera, etcétera. Hacemos una elección en ese sentido. Cuando vemos la elección que hace Dios, hermanos, Dios escoge para salvación, dice, lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo, y eso también es bien importante, hermanos, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los sabios. Dice el versículo 28, vean qué fuerte, hermanos, y claro, y lo vil del mundo, lo menospreciado, eso escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Y el propósito muy claro, hermanos, queda en el versículo 29. A fin o con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se pare delante de Dios con orgullo, con soberbia, diciendo, bueno, yo por mis propios méritos estoy aquí. ¿Verdad? Yo por mi capacidad, por mis habilidades, por mis obras, por mis recomendaciones, yo por eso estoy aquí. No, hermanos. Dice que lo vil del mundo, versículo 28, lo menospreciado del mundo, eso escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, de lo que no es, dice, para deshacer lo que es, para que nadie, hermanos, se jacte delante de Él, en su presencia. Vean qué hermoso, hermanos, y qué fuerte la palabra de Dios. Esa elección que Dios hace es de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo. De ahí, hermanos, nos sacó Dios. Dice la palabra, nos sacó de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, del pecado, hermanos, de la muerte, de lo vil, hermanos. De ahí nos escogió Dios
a su luz admirable. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios por eso. Y vean entonces, ¿dónde está cualquier orgullo humano, hermanos? ¿Dónde está cualquier altivez humana? No hay, hermanos. Repito, entonces, no hay nada que nosotros podamos decir, esto me recomienda delante de Dios. El Señor escogió porque somos, nos sacó de las tinieblas, de lo más vil del mundo, hermanos, ¿verdad? Pero nos escoge para salvación, para santidad. Continúo, hermanos. Aún el pueblo de Israel, hermanos, que vendría a ser ese tipo o esa sombra, ¿verdad?, de la iglesia en el Nuevo Testamento, fue escogido de dentro de las demás naciones, lo vimos hace 8 días, no por ser un pueblo grande, hermanos, no por ser poderoso, sino particularmente, hermanos, por su incapacidad y su ineptitud. Eso dice la Escritura, lo vimos hace 8 días, los pasajes, ¿verdad?, en Deuteronomio. No por la grandeza del pueblo, hermanos, no por ser los mejores, sino precisamente por ser casi los más de más debajo, ¿verdad? Aún el pueblo de Israel, que es el tipo de la iglesia del Nuevo Testamento, fue escogido, hermanos, por esa incapacidad, no por su grandeza, no por algo que los recomiende. Vemos en Deuteronomio 7, 6 al 7, hermanos, que vimos hace 8 días, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ojo, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No hay oportunidad de soberbia, hermanos, de altivez, ¿verdad?, sino al contrario, vemos la gracia de Dios, su misericordia, que siendo los más insignificantes, Él hace una elección, hermanos, de lo que no es para que sea, dice Corintios en la cita que acabamos de leer. Y así fue entonces con el pueblo de Israel. Finalmente, hermanos, vamos a ver el tiempo en que tiene lugar la elección. Vimos la naturaleza de la elección, hermanos. Esa naturaleza se basa no en las capacidades que pueda tener el hombre, no en que Dios sabía que ya el hombre le iba a escoger, porque vemos en la luz de la Escritura que el hombre no podía escoger a Dios, está muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente, incapaz de hacer una elección en favor de Dios, no puede hacer ninguna obra que le recomiende, y de esas tinieblas, de esa muerte, Dios escoge para sacarnos de esas tinieblas a su luz admirable, para santidad, para salvación. Ahora, ¿en qué lugar? Esto es bien importante, hermanos, y también bien fuerte y contundente. ¿En qué lugar tiene, hermanos, esa elección? A veces quisiéramos pensar o tenemos esa idea en la mente, ¿verdad?, de que Dios está en tiempo real viendo, ¿verdad?, a ver quién escoge, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra. La elección de Dios tuvo lugar mucho antes de que tú y yo creyéramos en Cristo. ¿Se acuerdan de Jeremías, hermanos? Desde antes de que se formase en el vientre, se te había puesto por profeta, dice la palabra. Bueno, también mucho antes de que usted y yo creyéramos en Cristo, hermanos, esa elección ya había sido tomada. También mucho antes de que nacieras o te formaras dentro del vientre de tu madre. Este acto de elección de parte de Dios ocurrió aún mucho antes de la crucifixión de Cristo en el Calvario. La Biblia, hermanos, nos enseña que los creyentes fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo afirmamos, hermanos? Pues porque los pasajes, eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Efesios 1, hermanos, versículo 3 al versículo 5, dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1:1, hermanos, antes de que dijera Dios, sea la luz, dice este pasaje, Efesios 1, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor.
Si analizamos este pasaje, hermanos, el pasaje no dice que nos escogió en él por ser santos y sin mancha. El pasaje dice, según nos escogió en él para que fuésemos santos y sin mancha. Vean, la elección no es por una característica ya que tengamos en nuestra naturaleza, sino que lo que nos ve el pasaje es que nos escogió en él, en este punto es el momento, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, para, no por ser santos, sino para ser santos y sin mancha delante de él en amor. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esta palabra, hermanos, la hemos de estar viendo un poco más adelante. Predestinado o previamente destinado a, ¿verdad? Predestinado quiere decir eso, previamente fijado un destino o un propósito. Entonces, habiéndonos previamente destinados, ¿verdad? Previamente puesto ese destino para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. ¿Según qué, hermanos? No según nuestras capacidades, no según nuestras obras, no según nuestra cualidad humana, sino según el puro afecto de su voluntad, por su gracia, por su misericordia, porque Él así lo ha destinado, hermanos. Bueno, concluimos, hermanos, muy rápido, ¿verdad? Dios, por su gracia infinita, hermanos, ha escogido por su amor y deseo a aquellos quienes dio salvación cuando no la merecíamos, cuando no le buscamos y cuando incluso le dimos completamente la espalda. Esa era nuestra condición, hermanos. Fuimos escogidos en Cristo según el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos separados para Él, un pueblo santo que predica de sus grandezas a todo el mundo. ¿Qué grandezas, hermanos? Las grandezas que nos sacó, estando muertos, estando en tinieblas, nos sacó de ahí para anunciar las virtudes suyas, ¿verdad? Para anunciar sus bondades, que Él es bueno, que Él es misericordioso y que nos amó, hermanos, sin ser merecedores, sin ser dignos, sin que nuestras obras pudieran recomendarnos, sin que lo buscáramos, porque antes más bien huíamos de Él, de su presencia. Aún así Él hace algo y Él nos ama primero, hermanos. Por eso nosotros le amamos. Qué maravilloso, hermanos, es nuestro Dios. Qué grande. ¿Cómo no dar gloria y honra a nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo no estar agradecidos con Dios si es que estamos dentro de ese camino, ¿verdad? Con todos estos temas que hemos estado viendo, hermanos, nos han llevado a esa reflexión de nuestra vida diaria, de cómo estamos, si estamos realmente viviendo, ¿verdad? Su voluntad, si estamos viendo guiados por su Espíritu, si estamos dentro de ese paquete de salvación. Ese es el propósito, hermanos, de esta serie de temas, que podamos meditar y profundizar en eso, hermanos, y ver si se ven estos pasajes. No hay lugar, hermanos, no hay ningún espacio para la jactancia humana, para sentirnos mejor que alguien más, para decir que Dios nos escogió por ser buenos, hermanos, o por ser mejores que los demás. Al contrario, vemos que esa elección que hace Dios no es nosotros que lo escojamos a Él, sino que Él nos escoge a nosotros. ¿Y de dónde nos escoge, hermanos? ¿Y cuáles las características del ser humano antes de que el Dios haga algo por nosotros? Concluyo con el versículo, hermanos, de Efesios 2, 8 y 9, hermanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y todo esto, hermanos, este paquete, ¿verdad? Incluso la fe, lo vamos a ver más adelante. Todo esto no de vosotros, pues es un don de Dios, de tal forma que no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia, como vimos los textos anteriores, hermanos. Somos salvos por gracia. Dios ha escogido en su gracia, hermanos, el que usted escuche el mensaje del Evangelio. Este mensaje toque lo más profundo de ser, y Dios genera en usted la fe, ¿verdad? Para que por medio de la fe sea salvo, ¿verdad? Esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermanos. Esa elección, la naturaleza de esa elección, hermanos, es sin duda la gracia de Dios, su misericordia en favor del ser humano, en que siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros, hermanos.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Gloria a Dios, hermanos, y gracias a Dios por esa elección, por esa obra que hace en favor del ser humano, hermanos. Vamos a agradecer a Dios. Quiero pedirle que podamos cerrar nuestros ojos, hermanos, podamos dar gracias a Dios, y que esta palabra, hermanos, que estos pasajes, que se pueda usted llevar de tarea y que pueda volver a leer, que pueda meditar, lea el contexto, ¿verdad? Ese es el propósito, que usted se inquiete, ¿verdad?, en ver lo que dice la palabra en ese sentido, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Vamos a agradecer por su palabra. Bendito y buen Padre Santo, todopoderoso, eterno, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Santo, 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 bendito Padre. Gracias, Señor, te damos por tu amor, Señor, por tu misericordia, por abrirnos, Señor, en tu bondad, tu palabra, y por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra escrita, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque aún en estas circunstancias sigues hablando, Señor, sigues expresándote, Señor, al género humano. Gracias, Señor, te damos, porque abres nuestro entendimiento, Señor, abres nuestra vista para ver tu palabra, y nos dejas ver, Señor, cómo nos has escogido, bendito Padre, en tu plan eterno de salvación, con el propósito, Señor, de ser santos delante de ti, de llevar una vida recta delante de ti, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, por esta palabra que nos compartes, Señor. Gracias también porque nos permites tener los medios, Señor, para poder hacer llegar este mensaje, Señor, a más personas. Te rogamos, Señor, que pueda ser compartido, Señor, este mensaje, y que quien pueda escucharlo, Señor, quien pueda escuchar tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su corazón, Señor, y de frutos, bendito Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Que toda la honra, que toda la gloria, Señor, sea para ti, Señor, no para el ser humano, Señor, sino completamente para ti. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros en este día de reposo, y porque nos has permitido, Señor, ser fortificados, fortalecidos por tu palabra. Señor, bendito seas, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Deseo, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta transmisión. Les pido que podamos seguir esta serie de temas, hermanos. Todavía vamos iniciando, faltan más temas de esta serie que deseamos que sean de bendición para todos ustedes, de crecimiento, hermanos. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.